6:37, 38 de la mañana. Vamos a iniciar a esta hora nuestra conversación con el abogado constitucionalista Jesús Silva. Bienvenido a Primera Página. Muchos temas que analizar, sobre todo esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, un recurso que fue introducido por diputados opositores en el año 2011, pero luego de 5 años pues se le da el visto bueno, por llamarlo de alguna manera, del Tribunal Supremo de Justicia. Son muchos factores que, según diputados de oposición, es una sentencia inacatable porque le quitaría lo que sería algunas potestades de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el análisis que hace Jesús Silva de esta sentencia? Bueno, respetuosamente considero que esa opinión de los diputados opositores es un contrasentido jurídico, porque esta sentencia se origina de una demanda interpuesta precisamente por diputados opositores para aquella fecha que pedían mayor participación de las bancadas en contraposición a lo que es la directiva de la Asamblea. Para aquel momento la directiva estaba en manos del chavismo. Entonces esto busca un equilibrio en la participación de los diputados, en el debate, y yo pienso que llega en buen momento esta sentencia judicial. Pero ¿por qué esperar 5 años esperando que la oposición venezolana fuera mayoría en la Asamblea Nacional? Esto se puede interpretar según, como dijo el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Enrique Márquez, como una traba que es inconstitucional, además, así la califica. Yo creo que... ¿Cuál es la intención de esta sentencia justo en este momento? Yo creo que todas las sentencias judiciales son susceptibles de interpretaciones subjetivas de los actores políticos, unos que se pueden sentir desfavorecidos, otros que se pueden sentir favorecidos, pero yo creo que darle mayor tiempo de participación en el uso del derecho de palabra a los diputados es un acontecimiento positivo para la Asamblea Nacional. Ahora bien, en este escenario político que se está manejando en este momento, esta sentencia solicitaría que los reglamentos de ley a nivel de recursos, a nivel de lo que se vaya a presentar, tiene que ser primero consultado ante el Ejecutivo Nacional. ¿Qué garantía hay de que se le dé celeridad a leyes que sean importantes, que sean presentadas por la Asamblea Nacional, si por diatriba política ya se ha visto cosas como, por ejemplo, se declaran inconstitucionales algunas leyes que ya han sido presentadas? ¿Qué va a marcar la diferencia en este escenario con esta sentencia? Bueno, evidentemente que hay algunas leyes que tienen implicaciones presupuestarias importantes que no han agotado la vía de la consulta pública. Yo creo que de alguna manera es muy fácil promover algunas reivindicaciones económicas sin hacer una evaluación presupuestaria previa, y creo que esos errores han sido cometidos por la presente Asamblea, de modo pues que agotar esas etapas previas de la consulta, de la revisión, de la implicación, del impacto presupuestario es aconsejable en una época donde Venezuela atraviesa un momento pues de vacas flacas por la caída de los precios del petróleo, y que no se debe abusar del populismo legislativo en términos de promover una serie de beneficios para los cuales de pronto la República no está preparada. Ahora bien, hay un enfrentamiento de poderes en este momento, es decir, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, están en una suerte de competencia con la Asamblea Nacional. Esto se lo pregunto porque fue ya solicitada en otro tema también, además, la ley de referendo. Sin embargo, por parte del Tribunal Supremo de Justicia y también del Consejo Nacional Electoral, se aseguraba que el Consejo Nacional Electoral tendría exclusividad para debatir sobre estos temas. Sin embargo, en el artículo 187 de la Constitución, pues, dice que no tiene exclusividad el Consejo Nacional Electoral. Pero hay un enfrentamiento de poderes real en este momento. En el artículo 187, numeral 3 de la Constitución, se expresa muy claramente que las funciones contraloras de la Asamblea Nacional de Control Político son para la administración pública, es decir, para el gobierno nacional. No incluye otros poderes. Por eso, la sentencia reciente que se generó desde el TCJ, aclarando cuáles son las competencias de control, de interrogatorio, de interpelación del Parlamento, son ajustadas estrictamente a ese artículo 187, numeral 3. Entonces yo creo que de alguna forma los interrogatorios, las invitaciones, las interpelaciones de la Asamblea Nacional estuvieron sujetas a un interés propagandístico, un interés de alguna forma mediático, y que no se debe ser promiscuo en esa práctica de interpelaciones, sino realmente fundamentadas, realmente justificadas. Y creo que la sentencia es ajustada a derecho en estos términos. Algunos diputados de oposición aseguran que se está violando lo que sería la autonomía de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, en esta sentencia, en el artículo 60
64 en los numerales 5, 6 y 8 se prohíbe de cierta forma modificar lo que sería el orden del día. ¿Cómo se le daría continuidad a un tema coyuntural que pasa en el momento que se tenga que discutir si tiene que, no sé, se va a prohibir cambiar el orden del día y además convocar lo que serían las sesiones 48 horas antes? Pero si pasa algo sobrevenido que amerite que la Asamblea Nacional legisle urgente por un tema en específico, ¿cómo queda entonces con esta sentencia el ejercicio de la Asamblea Nacional como tal? Bueno, recordemos que existiendo dos bancadas parlamentarias se deben resguardar los derechos de ambas. Lo que no puede ocurrir en Venezuela, en nuestro Parlamento, lo que sería el mal mayor, es que se aprueben algunas leyes de madrugada e impidiendo que la bancada del chavismo haga acto de presencia. Recordemos que la actual asamblea está en esa línea divisoria entre mayoría de 3/5 partes y de 2/3. A mi juicio, mi interpretación constitucional es que tiene una mayoría de 3/5 partes. Entonces hay que ser cuidadoso en cuanto al quórum, en cuanto a la aprobación de algunas leyes, porque se violaría entonces ese derecho a la participación del lado chavista. En este sentido, yo creo que la sentencia es oportuna para resguardar los derechos de ambos bloques parlamentarios y que no se produzcan algunas leyes de forma drástica, donde por la vía de cualquier maniobra, de cualquier convocatoria sobrevenida, no debidamente reglamentada, entonces se generen estas infracciones. Hay otro tema que también trae a colación o coloca sobre la mesa lo que sería la participación del poder popular. Algunos reglamentos de ley, según esta sentencia, deben ser consultados, hacer primero una consulta pública y además el parlamentarismo de calle como tal. Pero ¿en qué parte de la Constitución dice lo del poder popular? Se ha creado muchísima polémica en su momento también cuando se eligió la mayoría calificada de la Asamblea, que se instaló la nueva Asamblea, el presidente Diosdado Cabello, el expresidente del Parlamento y diputado, además Diosdado Cabello, juramentó a un Parlamento que en su momento fue calificado como paralelo por parte del actual presidente de la Asamblea, Henry Ramos Ayub. ¿Esto está en la Constitución, la participación del Poder Popular o la aprobación por parte del Poder Popular de leyes que promulgue la Asamblea? El artículo 5 de la Carta Magna habla de la soberanía popular que se ejerce de forma directa a través de la organización del pueblo según los mecanismos de ley y de forma indirecta a través del voto. Entonces, cualquier organización popular es constitucional, cualquier organización comunal es constitucional. ¿Pero tienen influencia sobre decisiones de la Asamblea? Existen mecanismos de consulta refrendaria como referéndum aprobatorio, por ejemplo, donde un grupo de ciudadanos se organiza y presenta una recolección de firmas para la aprobación de algunas iniciativas o propuestas de ley, y esto tiene un curso para ser sometido a la consulta popular y convertirse en ley. Lo que pasa es que poco se ha activado desde 1999 hasta la presente fecha este tipo de mecanismo de ley promovida por el propio pueblo. Seguramente ¿Por qué ha bajado? ¿Por qué ha mermado quizás esa participación? Seguramente la llegada de una mayoría opositora a la Asamblea Nacional, estoy convencido de que es así, ha hecho que se estudie un poco más la Constitución en aquellos sectores políticos interesados en recuperar el poder que se ha perdido debido al resultado electoral que reconocemos perfectamente. Entonces, hay otras instancias para el ejercicio democrático, el ejercicio político, y se han activado porque hay un interés especial en hacerlo. De alguna forma, antes, para el sector chavista, la situación era mucho más cómoda cuando se tenía dominio del Parlamento. Ahora se ve obligado este sector a estudiar más profundamente la Constitución y buscar mecanismos alternativos que sean democráticos, que sean constitucionales, pero que también puedan promover material legislativo. Ahora bien, en este momento se considera que se respeta la voluntad popular, tomando en cuenta que la gente votó y efectivamente se generó la mayoría calificada de la oposición en la Asamblea Nacional. Sin embargo, todas las decisiones son revertidas. ¿Hay un respeto cierto de lo que votó el pueblo el 6 de diciembre? Yo creo que ese respeto es absoluto y creo que se le ha dado un ejemplo al mundo, porque contra matrices de opinión que planteaban que no se reconocían resultados, que siempre ganaba el chavismo, la oposición obtuvo una mayoría muy significativa de casi 2 millones de votos de ventaja, y eso se reconoció, ahí están los resultados, y a partir de allí las decisiones del TCJ contra algunos proyectos de ley o actos parlamentarios obedece a la defensa de la Constitución, a las facultades que están establecidas en el artículo 334, 335, 336 de la Carta Magna, porque en ningún caso
votó el pueblo de Venezuela o una parte de nuestro pueblo, votó por una asamblea para que viole la Constitución. El pueblo no votó para que la asamblea plantee destituir al presidente de la República en 6 meses con mecanismos no constitucionales. Tampoco la ha autorizado para que destituya a los magistrados sin una calificación previa de falta que venga del poder ciudadano como lo ordena la Carta Magna. Tampoco esos votos a favor de esa asamblea o a favor de esa mayoría opositora son una licencia para destruir el funcionamiento de los poderes públicos, de generar un nuevo Tribunal Supremo a través de una manipulación de la ley orgánica del TCJ. Entonces, siempre y cuando la autoridad elegida haga su trabajo dentro del marco constitucional, tiene legitimidad de ejercicio, es decir, comportarse según la Constitución, porque una entidad elegida puede tener legitimidad de origen, viene del voto popular, fue elegida, pero debe tener su actividad dentro de la Carta Magna, no fuera de ello. Por ejemplo, uno de los temas que seguramente los tienes entre tus preguntas, el tema de la enmienda que se está tramitando a través de la Asamblea. Eso está en la Constitución, es un mecanismo que está planteado en la Constitución. Puede ser porque es calificado desde el Gobierno Nacional como un golpe de Estado, por ejemplo. La enmienda constitucional y el referéndum revocatorio si están contemplados en la Constitución Nacional. ¿Pueden ser calificados como un golpe de Estado? Un golpe constitucional si se utiliza la fachada de la enmienda para fines no previstos en la Constitución. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, para revocar mandatos electos existe una sola institución jurídica y se llama referéndum revocatorio. ¿Por qué? Porque tiene 3 requisitos que dan seguridad jurídica: que se plantee en la mitad del mandato, que se recojan 20% de las firmas de los inscritos en el registro electoral y civil y que se obtenga una votación igual o superior a aquella con la que se eligió al mandatario. Por la vía de la enmienda no se cumplen esos requisitos. Es un golpe inconstitucional. Pero el referéndum revocatorio sí puede ser aplicado perfectamente por la oposición venezolana. Por supuesto, siempre y cuando se cumplan los 3 requisitos del tiempo, de la convocatoria pública, me refiero, un registro público de esas 4 millones de firmas que se recojan, porque el que no va a firmar para revocar a Maduro tiene derecho a revisar el listado y verificar que no fue incluido en esas 4 millones de firmas. ¿Cómo quedan los venezolanos que no quieren votar por revocar a Maduro, que no quieren firmar para revocar a Maduro, si la lista es secreta? Yo, que estaría en contra de su revocatorio, tengo el derecho a verificar que en esa lista mi nombre, mi firma, mi identidad no sea mal utilizada con esos fines. Por eso hay que diferenciar desde el punto de vista constitucional lo que significa el acto de convocatoria, ese 20% de firmas para convocar, y el acto de votación. El acto de votación, de acuerdo al artículo 67, es secreto, pero la convocatoria es pública porque hay que verificar identidades de quienes convocan a este acto. Esto poco se ha dicho en la opinión pública, esta diferencia, y yo creo que es de interés público aclararlo. Hay otra propuesta, y antes de pasar a la participación de Twitter, que le solicito que me la conteste con la brevedad que sea el caso, en la medida de lo posible, y que nos dé un análisis certero. El abogado constitucionalista Germán Escarrá propone que se acorte, en este caso, el mandato también de la Asamblea Nacional. ¿Eso jurídicamente es aplicable? La propuesta de Escarrá es excelente para la oposición y muy mala para el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que ser revocado con votos en cantidad igual o superior a con los que fue electo. Esa es la garantía que le da el referéndum revocatorio. Con una enmienda podemos llegar a un escenario realmente de conflicto constitucional donde con menos votos de esos 7 millones que tuvo Maduro en 2013, entonces esa enmienda pretenda recortar su mandato. ¿Y cómo pueden menos venezolanos recortar un mandato que la mayoría eligió para que dure 6 años? Yo evidentemente ejercería un recurso constitucional contra esa eventual decisión de una enmienda que va a quitarle con menos votos un mandato que escogimos para 6 años.